14 de junio, un día muy importante para los argentinos, un día que terminó algo tan duro y tan importante como la Guerra de Malvinas. Estamos en contacto ahora con un excombatiente que realmente estuvo en Malvinas. Julio Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Por favor, un gusto enorme. ¿Cómo están ustedes? Bueno, creo que, como decía al comienzo, algo que es como esta pandemia que estamos pasando, que nadie pensaba y que en un momento tan repentino apareció. ¿Cómo fue? ¿Cómo te pasó a vos? ¿Cómo te enteraste de la Guerra de Malvinas? Nelson, les mando un saludo muy grande a toda tu audiencia. ¿Cómo me enteré yo? Yo en el año 81, en ese momento existía el servicio militar obligatorio, exacto, lo que era la colimba, que yo me reincorporo a ese servicio en marzo del 81. Yo digo que ahí para mí empezó la guerra. ¿Por qué? Porque después de estar 8 o 9 meses dentro del servicio militar, en diciembre le dan las bajas, en ese momento uno le daban de baja en varias oportunidades, y a mí me tocó salir de baja en la primera, que fue en diciembre del 81. Por lo tanto, vuelvo a ser un ciudadano normal a partir de esa época. Después viene enero, febrero y marzo del 82, y el sábado 11 de abril me llega una carta, un telegrama a mi casa, que me tenía que presentar en mi regimiento para reincorporarme. Casualmente, yo en ese momento, yo estaba a préstamo de Platense, había ido a Platense, había ido a préstamo a Centro Español, que es un club que milita en la B, y esa tarde jugábamos con Centro Español y Central Ballester en la cancha de Ituzaingó. Así que jugué todo el partido normalmente, y cuando terminó el partido me fui de la cancha y el lunes me presenté en el Regimiento 6 de Infantería. Esa fue la forma que yo me enteré, por una carta documento que me llegó el sábado 11 de abril de 1982 a la puerta de mi casa. ¿Vos sos clase 1961? Yo soy clase 1962. 62, perdón, exacto. Los 1963, como la clase mía, ya estábamos dentro del ejército cumpliendo con los deberes, y bueno, se aparecieron, nos dijeron el teniente coronel aquí en la ciudad de Junín, hemos tomado Malvinas, realmente un momento duro para sentirlo así de golpe. Una vez que recibís la carta, que recibís la notificación, que ingresás, ¿te notifican a dónde vas o no te notifican nada? No. Yo me tenía presente, yo hice el servicio militar en el Regimiento 6 de Infantería, en Mercedes, acá en la provincia de Buenos Aires. Me presenté el lunes a la mañana, y justo ese lunes ya estaban todos los muchachos preparados, porque durante la mañana salían rumbo al Palomar para subirse a un vuelo que los depositaba en Río Gallegos, y de Río Gallegos se cruzaban a Malvinas. Bueno, cuando llegué, justo se enfermó un soldado, que no me olvido nunca, se llamaba Vargas, y justo caí yo, y yo, hola, Vázquez, sí, venga, póngase esa ropa, tú, subas el camión. Sí. O sea, yo llegué a las 8 de la mañana al regimiento, y a las 9:30 de la mañana estaba saliendo rumbo a Malvinas el lunes 12 de abril de 1982. ¿Qué sensación te deja cuando entras, cuando llegás a Malvinas, el tiempo, el clima, el lugar? ¿Qué pensabas vos en tu cabeza? ¿Qué sensación tenías? Mira, Nelson, me acuerdo bastante bien. El lunes 12 de abril era un día soleado, caluroso. Me fui en remera, en chomba, me fui al servicio militar. Y amanecimos el martes 13 de abril, cerca de las 6-7 de la mañana, bajamos del avión, y fue la primera sensación de que estábamos en un lugar hostil. ¿Por qué? Primero porque veíamos que bajaban cantidades de comida de aviones, latas de gaseosa, bizcochitos de oro, para no decir que la marca. Sí. Bueno, eso. Y una de las primeras sensaciones que
que nos pegó fuerte, por lo menos a mí, tenía que ver y estaba ligada con el viento. Sí. Malvinas es muy ventosa, Malvinas permanentemente el viento corre de 50 a 60 kilómetros para arriba. Sí, con normalidad. Fue la primera sensación, que mucho viento permanentemente. Sí, y bueno, llegan a Malvinas, se instalan y pasás a depender, obviamente, de un equipo de trabajo, de un grupo. Sí, bajamos, pero vos fíjate que a ver, ahí empieza un poco, uno empieza a ver el desconcierto del ejército. Sí. Porque nosotros bajamos del avión el martes 13 de abril y nos llevamos los bolsones, que están todos los pertrechos de guerra nuestros, casco, fusil, cargadores y demás, unos bolsones que eran muy pesados, y ahí agarramos ahí una ruta en Malvinas que te une el aeropuerto de Puerto Argentino con el pueblo de Puerto Argentino, una ruta que debe tener unos 9 kilómetros de largo. Y cuando ya habían bajado toda la gente de nuestro regimiento, que se había ordenado, qué sé yo, nos hicieron correr de ahí del aeropuerto unos 200, 300 metros y pasamos las 2 primeras noches ahí al costado de lo que era el aeropuerto. Bueno, ¿a la intemperie? Ahí bajamos. ¿A la intemperie? Sí, claro. Sí, claro. Sí, agarraron, dieron esas cartitas de campaña, viste que es una lonita con un palito adelante, unos palitos atrás y unos tirantes, nada más. Sí, bueno, ahí dormíamos, cada 2 horas hacíamos guardia, nos íbamos rotando las guardias, hacíamos un churro de guardia y ahí nos pasamos 2 días, creo que fue. Después de esos 2 días agarramos esta ruta que yo te digo y nos fuimos pasando el pueblo con nuestros bolsones, todo caminando, que son las imágenes que se ven en la televisión de los soldados caminando por esa ruta, y nos fuimos pasamos el pueblo y nos estacionamos en una colina que estaba muy cerca de lo que luego fue la casa del gobernador de la Isla Soledad, de Puerto Argentino, y ahí estuvimos un par de noches más, y ahí ahí empezamos a hacer los pozos de zorro, los típicos pozos de zorro. Sí. Y ahí ya estaríamos en el 4º, 5º día. Después de ahí nos pasaron a otro lugar, después de ahí nos pasaron a otro lugar, y después de ahí nos pasaron a otro lugar. Y así fueron pasando los días, hasta que en definitiva, por allá por el 20 de abril, o sea, ya teníamos 7, 8 días de estadía en Malvinas, nos enviaron al grupo mío, que estaba constituido por 10 soldados, a cuidar una bahía sobre el mar, una bahía bien grande, y nos mandaron a cuidar esa bahía. Por si había alguna inclusión de los ingleses por ese lugar, nosotros la teníamos que retener. Sí, realmente esa incertidumbre, porque estás en un lugar inhóspito, que no se conoce, porque no tenés las condiciones para estar en ese lugar y no sabés dónde tenés el enemigo, porque ustedes no sabían nada dónde estaba el enemigo. No, pero hay un montón de cosas. Primero, miramos cómo se dan las cosas, ¿no? Porque viene, creo que el teniente primero Moyano, que es el jefe de compañía, y dice, bueno, precisamos 10 soldados voluntarios para ir a cuidar allá una bahía. Bueno, viste, nos miramos, habíamos hecho el servicio militar juntos, un grupo, estábamos todos ahí, che, vamos allá, dale, vamos allá, así, así sí. Como te lo cuento, Nelson, Sí. Vamos allá, bueno, sí, dale, vamos allá. Y nos juntamos un grupo de amigos, sí, que constituíamos 7, y después nos acercaron 3 más, y nos quedamos ahí, nos fuimos a esa bahía, y ahí nos quedamos. Claro, cuando llegamos, esta incertidumbre tuya, porque la gente a veces no sabe. La gente dice, bueno, la guerra, y nadie se pone a pensar, sí, ¿vos dónde dormías? Nosotros dormíamos en la intemperie, como vos decías recién. Sí, no. Llegaba, qué sé yo, era las 10 de la mañana, y por ahí no había ningún bombardeo, y te tirabas a dormir. Era las 2 de la tarde y te tirabas a dormir. Eran las 10 de la noche y te tirabas a dormir. Exacto. Porque después hacías guardia, porque después no había nada para hacer. Exacto. Sí, o sea, lo que vos estás contando es allá, uno estuvo acá en Junín, y lo que puedo afirmar es que nosotros dormíamos donde guardaban los vehículos, con esa intemperie, con un techo de una chapa arriba, pero abierto, con las bolsas de dormir.
O sea, salvando las distancias, también tampoco era lo normal porque en tu casa no dormías afuera en un lugar abierto, ¿no es cierto?, en invierno. Y bueno, realmente me imagino lo que sería y la incertidumbre y esos momentos, ¿qué se pasa por la cabeza? ¿Qué se piensa? Seguramente en toda la familia, ¿no? ¿Sabes qué Nelson? La inconsciencia de los 18, 19, 20 años. Sí. Nosotros no teníamos la menor idea de dónde estábamos. Y en muchos casos no teníamos la menor idea de qué teníamos que hacer, ni a qué habíamos ido. Por supuesto, sí, sabíamos que existía Malvinas, porque para la gente contemporánea como vos y yo, sí, en ese momento hay, y en este momento también, había una fuerza, una concientización sobre el tema de Malvinas muy importante. Tal es así que, volviendo un poco para atrás, acordate que ese sábado que a mí me llega la carta documento, hubo una movilización de gente festejando la toma de Malvinas. ¿Te acordás? En la Plaza de Mayo. Sí. Pero la gente no entendía, no sabía lo que pasaba realmente, ni cómo eran las dimensiones. No lo digo criticando, Nelson, la gente no sabía las dimensiones. Simplemente estoy describiendo, nada más. Exacto. Entonces, así como se dio esto que estábamos en Malvinas. Ya te digo, vos fíjate cómo nosotros nos reunimos para cuidar una bahía que era bastante grande, cómo nos reunimos. No es que uno dijo, che, busquemos, vino un teniente primero y dijo, busquemos personas de esta característica porque acá vamos a ver. No, che, usted quiere ir, usted vaya para allá, ustedes vayan para allá, ustedes vayan para allá. Y así nos separaron a todos los grupos. Sí. Entonces había una gran inconsciencia de saber qué es lo que pasaba y qué iba a pasar. ¿Dónde tomamos conciencia, Nelson? ¿Y las noches cómo eran? ¿Muy frías? Las noches muy Repetime, Nelson, por favor, ¿qué? Las noches, digo, eran muy frías. Y mira, ¿vos tenés idea a qué temperatura se maneja un freezer? ¿El que tenés en tu casa? Sí. ¿A qué temperatura? Sí, bajo cero. Claro, 2, 3 grados bajo cero. Sí. Durante el día en Malvinas, según el día, hacía 1, 2 o 3 grados, 5. Sí. Pero durante la noche bajaba a menos 10. Sí. Y si vos llevas ese menos 10 a 50, 60 kilómetros de viento y lo llevas a la costa, donde nosotros estábamos, era realmente muy difícil permanecer ahí. Sí. Y encima durmiendo, por supuesto, dormíamos en intemperie. Por eso te digo, nosotros teníamos guardia cada 2 horas. Éramos un grupo chico, teníamos 2 posiciones. O sea, que 4 hacían guardia 2 horas y nosotros descansábamos, hacíamos cualquier cosa. Sí, pero a las 2 horas teníamos que volver. El mismo cansancio, el mismo estado te hace dormir, no es que te dormís relajado, sino que la misma situación te hace dormir, a lo mejor más allá del frío y la temperatura. Y no, seguramente para comer tampoco había de lo mejor. No, a ver, con respecto a la comida tenés que ir separando. Una cosa es hasta el 25 de abril, otra cosa es hasta el 1 de mayo, y otra cosa es posterior de mayo, y otra cosa es a fin de mayo, y otra cosa es después de los primeros días de junio. ¿Por qué te digo esto? Porque la realidad es que la guerra de Malvinas, lo que poca gente sabe, es que empieza el 25 de abril, cuando los ingleses hacen contacto con las Islas Georgias, que estaban comandadas en su momento con 80 marinos, y el jefe de esa guarnición se llamaba el benemérito Astiz. Sí. Que el benemérito Astiz le tiraron 2 bombazos y se rindió. Entonces, realmente el enfrentamiento bélico por Malvinas empieza el 25 de abril en las Islas Georgias. 4 días después, 5 días después, empieza el enfrentamiento bélico y de hecho, en la Isla Soledad, el 1 de mayo, que es donde, digamos, empezó la guerra. Pero en realidad la guerra empezó el 25 de abril. La guerra empezó el 1 de mayo en Puerto Argentino. Exacto. Pero el 25 de abril es la primera vez que hay un enfrentamiento entre ingleses y argentinos, que se hunde, ahí los ingleses hunden el submarino Santa Fe. Y bueno, así, ahí cambió un poco la historia.
porque todo lo que se hablaba, no, los ingleses no van a venir, no van a venir, no van a venir, habían venido. Mentalmente para ustedes cambia ahí cuando se entera que ya están los ingleses. Claro, estaban ahí, estaban cerca, Isla Georgia está cerca de Malvinas. Sí. Así que ahí nos cambia un poco la historia. Y ahí empezamos a decir, acá está pasando otra cosa. Y a los 5 días después, yo tengo mi posición, ahí en la bahía que te digo, esta bahía estaba equidistante de Puerto Argentino y del pueblo de Puerto Argentino, unos 5 kilómetros, bastante en el medio, y nosotros el 1 de mayo, cuando estaba amaneciendo, empezamos a ver, fue la primera vez que vimos los Harrier pasar por arriba de nuestras cabezas. Los Harrier son los aviones ingleses. Exacto. Pasar por arriba de nuestra cabeza, y el ruido de una cuadrilla de 3 o 4 aviones era ensordecedor, y esta es la otra sensación que empezamos a vivir. La primera fue el viento, la segunda fue la sensación de olvido, la tercera fue esta sensación que teníamos del ruido de los aviones. Y ya veían la realidad, ya presenciaban la realidad. No, claro, pero aparte, Nelson, yo vi el bombardeo en Puerto Argentino, yo estaba a 3 kilómetros, y los aviones pasaban por arriba de nuestra cabeza, y daban la vuelta y bombardeaban en la pista de Puerto Argentino, y vos veías las balas trasantes tiradas de los aviones, que era una línea puntiaguda en el horizonte, y a su vez veías en las defensas antiaéreas argentinas, y se cruzaban en el medio las balas que iban cayendo con las balas que iban subiendo. Sí. Las que iban cayendo eran de los aviones ingleses, y las que iban subiendo eran la defensa antiaérea argentina. Y esto lo vi yo, lo veíamos yo, más allá del miedo que teníamos, viste, lo vimos en vivo y muy cerquita. Sí. Muy cerquita. ¿Qué momento fue el más difícil tuyo, Julio, ahí en plena guerra? ¿Cuál fue el momento más difícil? Muchos, Nelson, muchos. Y te explico por qué. Porque nosotros, por ejemplo, estábamos haciendo una vida normal, dentro de las posibilidades, tirados así, o en el pozo, hablando entre nosotros, esperando y viendo el mar, porque teníamos el mar. Estábamos arriba de un médano, bajaba el médano, la playa, que tendría unos 100 metros de ancho la playa, y el mar. Exacto. Y nosotros pasamos todo el día mirando eso. Y ahí permanecíamos. Y ahí es donde empezamos a tener otras sensaciones, ¿viste? Exacto. Porque después ahí lo que vos me preguntabas antes de la comida, sí. Una vez que el 1 de mayo se bombardea Puerto Argentino, ahí vuelve a cambiar la sintonía de la rutina de la comida, de todo el día. De la rutina, claro, de la rutina de la comida. Entonces ahí ya empezó a faltar la comida, y si esto le juntábamos, que es lo que te contaba recién, que vos de repente te estabas haciendo una vida normal y sentías en alta mar un par de bombazos, ¿sí? El ruido de un par de bombazos en alta mar era nada, era un tambor que hacía pum, 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 nada más. Pero... Claro, lo que pasa es que después empezás a vivir las otras sensaciones que lo ves en la película y nunca te imaginás que cuando te pasa en serio, ¿qué es lo que te produce? Que es el zumbido, no solamente de la artillería naval inglesa, sino también el zumbido de las balas inglesas, que nos pasaban por el costado, nos pasaban por arriba, nos pasaban de alguna forma. Sí. Entonces, ese zumbido era realmente traumatizante. Vos tenés en cuenta que un artefacto explosivo de una fragata inglesa tiene entre 1 metro y 1,50 metros de largo por 40 centímetros de diámetro. Tremendo. Y eso hace... Sí, tremendo, pero aparte eso hace un zumbido que vos decís, cuando es agudo sigue de largo, pero cuando es grave te cae ahí, ¿viste? Entonces vos empezás a tener una evidencia en el cerebro con eso también. Entonces ese zumbido que vos ves en las películas no lo podés creer, como el zumbido de la artillería de los aviones Harrier, de los aviones ingleses. Vos el zumbido, ¿viste? Es lo mismo en la película. Y en el momento, vos me dijiste que hubo varios momentos difíciles. ¿Algún compañero tuyo perdió la vida? Muy cerca. No, los que estuvieron conmigo, el grupo nuestro, gracias a Dios, no.
Exacto. Y cuando te digo de momentos difíciles, Sí. hubo momentos que nos han bombardeado. A nosotros nos bombardeaban desde el 1 de mayo hasta por allá 2, 3 de junio, nos bombardeaban 5 horas, 6 horas por día. A la pipa. Y bombas, y bombas, y bombas, por ahí eran de 8 de la mañana a 10, se cortaban, empezaban de vuelta a las 2 de la tarde hasta las 4, No. después a las 8 de la noche, y así, sin una Pensé rutina que- normal. No te pregunté porque pensé que los bombardeos, los ataques eran de 10, 15 minutos y se terminaba. No pensé que eran ¿Qué más cosa? continuados. ¿Los bombardeos? Sí, pensé que eran más cortos. Ojalá, ojalá. Pensé que eran lapsos más ojalá. No, a nosotros, porque fueron todas, fueron todas zonas de hablante muy importantes para los ingleses, porque la entrada más potable que tenían los ingleses es esa donde estábamos nosotros. Exacto. Entonces todas las bombas caían en esa zona y encima había una gran cantidad de guarniciones militares Sí. asentadas ahí, viste que estábamos cubriendo el pueblo de Puerto Argentino. Así que ahí la pasamos muy difícil con los bombardeos, pero 15 minutos, no, ojalá 15 minutos. No, es una sensación Ojalá. que pensé sabiendo la ignorancia por no estar ahí, obviamente. Tuve compañeros que estuvieron muy cerca, o sea, que llegaron a Piedrabuena y bueno, cuando iban a pasar de Piedrabuena, algunos pasaron de Piedrabuena a Malvinas y otros cuando iban a pasar, terminó la guerra. Bueno, creo que a lo mejor... ¿Qué es Piedrabuena? Comandante Piedrabuena. Sí. Bueno, creo que realmente momentos muy difíciles. ¿Cuándo te enterás que termina la guerra? ¿O por qué te enterás? Tengamos en cuenta esto, Nelson, el 2-3 de junio Sí, es como que, a ver, por allá por el fin de mayo los ingleses hacen cabecera de playa en San Carlos. Y a los 2 días toman Darwin. Primero es repelido por los argentinos le ganan una batalla, los ponen prisioneros y a los pocos días vuelven los ingleses a Darwin y hacen la viceversa. Nos ganan una batalla y liberan a los prisioneros ingleses y aprisionan a los soldados argentinos. Bueno, ahí es donde ellos hicieron cabecera de playa en Darwin. Darwin, a Puerto Argentino hay 100 kilómetros más o menos, algunos kilómetros más, algunos kilómetros menos. Y bueno, ahí es donde empiezan a avanzar. Después los ingleses empiezan a avanzar de San Carlos, que ya lo habían tomado, sí. empiezan a avanzar por Darwin y después, ya por allá por el 20 y pico de mayo o primeros días de junio, ellos toman Bahía Agradable. Ahí en Bahía Agradable se da la casualidad que es donde está el aeropuerto nuevo de Puerto Argentino, que está en Bahía Agradable, enfrente de la Bahía, y Bahía Agradable se da la particularidad que no había ningún regimiento argentino cuidándola, y era una boca de entrada casi automática de cualquiera que la quería ver, y que con un barco tenían que entrar ahí. Entonces en Bahía Agradable se encuentran los pilotos aéreos argentinos, que no había nadie de territorio de ejército defendiendo los lugares, y mandan desde el continente una flotilla de aviones. Sí. La geografía de Malvinas es de colinas, ¿viste? De colinas, de valles, así es, ¿viste? Subidas, bajadas. Cuando los aviones que venían pegados a la tierra suben por un monte, suben la trompa, Sí. para esquivar el monte, cuando bajan en el monte, Sí. porque los encuentran los barcos que estaban descargando los pertrechos de guerra y algunas tropas. Y lo encontraron de casualidad, porque Bahía Agradable tiene de los dos lados un acantilado muy alto, que debe tener más o menos 50, 60 metros de alto, Sí. y las fragatas se escondían ahí en Bahía Agradable y se metieron ahí a través de romper un radar que los vigilaba a ellos ahí en Bahía Agradable. Exacto. Por lo tanto, ahí hicieron la tercera cabecera de playa. La primera fue San Carlos, la segunda fue Darwin y la tercera fue acá Bahía Agradable. Y es acá donde la aviación argentina se porta muy bien, se comporta muy bien, y hunde algunas fragatas de los ingleses, la hunden. Y esta fue también una imagen que está en la tele. Sí. Así que eso tendría que haber sido principio de junio, por allá, porque después ya estaba muy cerca, porque Bahía Agradable
15, 20 kilómetros del pueblo de Puerto Argentino. Sí, y esos empiezan a venir, empiezan a cerrarlos. Sí, ellos lo que hacen es avanzan a pie desde Darwin y de San Carlos, y después cuando hacen la cabecera, empiezan a venir las tropas, las de que venían de Darwin y de San Carlos, empiezan a correr por unos valles que había entre los montes. Las grandes batallas se llevaron en Monte London, sí, que hoy se cumple el aniversario de Monte London, de la batalla de Monte London. Después está Monte Dos Hermanas, está Monte Harrier. En todos estos lugares hubo una gran cantidad de combates. Y uno de los peores, según lo que cuentan las leyendas, es Monte Tumbledown, donde los ingleses ofrecen una gran resistencia porque estratégicamente a ellos les convenía estar muy bien con esa situación. Exacto. Sí, sí. Bueno, y ahí pasás a ser prisionero de ellos en la parte final, una vez que termina la guerra. Claro, ya después el avance, vos fíjate que lo que yo te decía recién, el avance es por estas tres columnas, sí, y la columna de Darwin se empieza a desplazar entre los valles de esos montes. Y ahí es donde se producen los peores enfrentamientos. Los más sangrientos. Hay un repliegue de las tropas argentinas hacia el pueblo, sí, de Puerto Argentino, que fue dramático, ese repliegue es dramático, y ahí empiezan a tomar contacto los oficiales de los ingleses con los oficiales argentinos pidiéndole la rendición. Y bueno, ¿cómo se produce la rendición? Lo que vieron en la tele, y a nosotros que estamos en la posición, que los últimos 6 días, lo único que tuvimos fueron algunos bombardeos así escasos, de media hora, 40 minutos, y se terminaba, porque estaban los ingleses dedicándose a atacar en los montes, que estaban mucho más lejos de donde estábamos nosotros, y fue en otro lugar. Nosotros ahí no sé si la palabra es decir nos quedamos tranquilos, pero a partir de esos últimos 6 días nos sufrimos lo que habíamos sufrido los días anteriores. Sí, sí, el comienzo, la otra parte, la parte más dura a lo mejor. Malvinas, un recuerdo que es imborrable para muchos, pero bueno, justo para vos, uno estuvo presente ahí. ¿Qué te dejó? Decime qué sentís hoy de haber estado ahí en Malvinas. No, tenemos un sentimiento. Yo hago muchas charlas en los colegios de Malvinas, que me puedo desplazar un poco mejor, ¿viste? Con mapas y todo, y le puedo mostrar a los chicos qué les pasa. Porque lo que siempre le pregunto a todo el mundo, le digo, ¿cuál es la capital de las Malvinas? Y nadie me sabe contestar. Exacto. Y la capital de Malvinas es Ushuaia. Sí. ¿Me entendés? Entonces, sí. Entonces uno lo que quiere es dejar una enseñanza, y yo le digo a los chicos, y te digo a algunos, Nelson, que nosotros somos la historia viviente mientras tanto. No sé si nos queda mucho tiempo de vida, pero somos la historia viviente. Entonces cuando no tengan a un veterano cerca, no solamente lo tienen que abrazar, sino que también lo tienen que escuchar y tienen que preguntarles, porque si le preguntan, nosotros vamos a poder contar las historias que tenemos, que dentro de muy pocos años seguramente la van a tener que leer en un libro. Exacto. Entonces no hay que desperdiciar esta oportunidad. ¿Qué siento yo? Sí. Yo la verdad siento un gran orgullo de haber defendido mi patria, de haber estado en Malvinas, de poder contarte a vos esta historia. Tengo 1000 historias más para contar, pero es un gran orgullo que tenemos hoy en día. Después tenemos un gran dolor también por los 632 muertos soldados que quedaron allá, donde se cuentan, entre ellos se cuentan las de General Belgrano. Sí. Y otro gran dolor que tenemos son los más de 1000 que no soportaron de la posguerra, que no soportaron la posguerra. Lo que decías hace un ratito, creo que lo que contaste hace un ratito, ese bombardeo, ese zumbido, todo eso es dramático después, meses después que estás en tu país, ya directamente una vez terminado. Nelson, pasaron 38 años. Sí. Y yo todas esas sensaciones que te conté, las tengo impregnadas en mi cuerpo y en mi cabeza y en mi corazón y en mi oído. Todas. Sí. Porque fueron tan fuertes y me marcaron tanto en mi vida, que así como me pasan de una debilidad emocional importante, por otro lado también tengo un fortalecimiento mental importante. Emocional importante, ¿por qué? Porque hay un montón de cosas que me tocan en mis fueros íntimos
y te sale alguna vocación de servicio que uno tiene guardada, y por el otro lado, la otra sensación que tiene que ver con resaltar la figura. Exacto. Gracias por estos minutos, gracias por poder contarle al distrito, a la región, esta vivencia tan importante, ya que en este final de guerra, que para nosotros es como decís vos, los que estuvimos, yo no tuve la suerte o desgracia de ir a Malvinas, estuve bajo bandera en Junín, pero me queda también esa sensación de incertidumbre, qué pasaba con mis compañeros, con camaradas que tuvieron que ir, se vivieron etapas muy distintas que te marcan en la vida. Y es como dijiste... Nelson, que no te quepa, perdóname que te interrumpa, que no te quepa ninguna duda que tuviste la suerte de no ir. Sí. Que no te quepa ninguna duda que es así. Porque todo lo que yo les puedo hablar y decir, no alcanzo a graficar la realidad de lo mal que la pasamos. Exacto. Exacto. No hay palabras para decir lo mal que la pasamos. No hay palabras para saber lo que pasás y lo que sentís en una guerra. No hay palabras para decir no solamente los problemas climáticos, sino eso que yo te digo del sufrir, de lo que te queda adentro, sí, y del dolor por los más de 1000 soldados que se han suicidado. Exacto, sí, porque realmente eso es muy complicado y no tuvieron la atención que tenían que haber tenido en su momento. Creo que no se les dio el valor de lo que fue. Creo que es el día de hoy que muy pocos lo pueden ir reconociendo. Mirá, Nelson, para la posguerra fue tan difícil que después del 82, cuando llegamos y volvimos acá, han pasado mucho tiempo que nosotros teníamos que esconder la condición de veterano de guerra porque nos trataban de locos y no conseguíamos trabajo porque éramos los locos de la guerra. Sí. Esto muy poca gente lo sabe. Entonces nosotros estuvimos 10 años que en muchos casos estábamos muertos de hambre porque nadie nos abría la puerta de un trabajo que nos iba a dignificar, mientras nosotros habíamos dejado nuestras vidas o la posibilidad de perder nuestras vidas en pos de la patria no se enteró de esto, y la posguerra nos llevó que durante 8, 9, 10, 14 años la hayamos pasado muy mal porque hayamos estado sin trabajo, hayamos estado sin pensiones. Entonces, todas esas cosas la gente no lo sabe, pero fue realmente duro la posguerra para nosotros, para los que vivimos, mucho más duro para los que no están, sí, pero para los que vivimos fue bien duro porque no teníamos ningún respaldo de ninguna índole. Julio, muchas gracias nuevamente por estos minutos para poder contar a toda la región de alguien que estuvo presente en el lugar en este momento que ha terminado la guerra, porque todos recuerdan el día de comienzo, pero el día del final también hay que recordarlo. Totalmente, Néstor. Este es un día muy importante también. Bueno, hay que, como yo digo siempre, hay que sobrellevar a las circunstancias de la vida, hay que ir para adelante, y la verdad que te tenés que quedar con guardar los 632 muertos, con los más de 1000 de la posguerra, y rezar todas las noches por ellos y por los que están cuidando nuestras islas y que se quedan allá. Julio, abrazo grande, estamos en contacto. Nelson, cuantas veces quieras estoy a tu disposición. Muchas gracias, un saludo grande a los técnicos de fútbol de la zona y no se olviden que tienen que votar por técnicos y argentinos. Gracias, abrazo. Chao, Nelson, chao.